Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de este concepto del peace through strength, la paz a través de la fuerza. No la paz a través de la diplomacia vacía o el diálogo o el kumbaya, sino que la paz que se consigue a través de la fuerza, o por lo menos la estabilidad que se consigue a través de la fuerza. Esto es algo que está hablando mucho el presidente Trump, que no es de él, eso viene de una tradición republicana del presidente Reagan. Lo decía, utilizaba las mismas palabras peace through strength, de cómo es que se consigue verdaderamente la paz. Y yo creo que de eso hay mucho aprendizaje que podemos traer a Puerto Rico, porque ese concepto, esa estrategia, esa forma de entender el mundo, esa forma de entender la estabilidad en una sociedad, puede que sea la ficha de destranque que derrumbe el ay bendito que existe en Puerto Rico. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Voy a empezar aquí leyendo algunas partes de un artículo que sacó Carlos Díaz Olivos criticando el acto del presidente Trump de atacar a Irán, ¿verdad? De atacar el programa nuclear de Irán el sábado, diciendo que esa no es la forma como se construye estabilidad, esa no es la forma que el Estados Unidos, el líder moral del mundo, construye estabilidad y consigue la paz. Y yo creo que esto refleja el instinto del ay bendito que existe en Puerto Rico, el instinto de presumir que el camino óptimo a conseguir estabilidad y paz siempre, siempre y únicamente es el diálogo. Aquí está la nota que dice: el fin del imperio americano. Hoy día todo indica que es Estados Unidos la nación que atenta y promueve acciones contra los principios de convivencia internacional que una vez representó, escribe Carlos Díaz Olivos. El respeto al derecho ajeno es la paz. La expresión célebre que Benito Juárez pronunció en 1867, poco después de la derrota de Maximiliano y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano, es una de mis frases favoritas. El señalamiento recoge de manera simple el canon fundamental de convivencia social. Juárez, con su expresión, reformuló uno de los mandamientos centrales del cristianismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero ¿qué haces cuando otro no lo respeta? ¿Cómo tú logras que otro te respete? ¿Cómo tú logras que el ajeno, el otro, respete tu paz? Curioso que dicen todo esto, pero no hablan de Irán. Irán es el país que no respeta las fronteras, se pasa atacando, se pasa financiando, ¿verdad? Los proxy armies, estos ejércitos proxy para que no paren de estar invadiendo y atacando a Israel. Ha desestabilizado otras partes de la región, ha financiado terroristas que hasta Argentina han llegado. O sea, ¿qué tú haces cuando el ajeno no respeta? Eso es lo que estamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de resolver. ¿Cómo se logra que el ajeno respete? Y cuando no lo hace, ¿cómo hago para enviarle una señal para que en el futuro sí la respete? En la medida en que los seres humanos actúan con el mismo respeto, dignidad y consideración que gustarían que le dispensaran, la vida en sociedad se facilitaría y los conflictos inherentes a la convivencia e interacción con otros se atenderían con mayor efectividad dentro de una relación de empatía y solidaridad. Desafortunadamente, a pesar de los procesos evolutivos, los humanos continuamos siendo espontáneamente tribales, pues aún brindamos un valor desproporcionado a los intereses de los que consideramos lo nuestro. Además, consideramos inmeritorios y detestables los de los otros. Eventos recientes en el escenario mundial así lo atestiguan. Pero, ¿qué pasa cuando hay grupos de personas que son más agresivos, más impositivos, más abusadores contra eso que le llaman los otros? ¿Qué pasa cuando hay grupos que dicen que los otros hay que aniquilarlos de la tierra y hago actos, ¿verdad? Financio actores, llevo a cabo eventos para tratar de lograr eso que yo digo, que es aniquilar al otro? Porque todo suena bien bonito. Si todos estuviésemos de acuerdo que nadie se debe hacer daño, pues la mejor estrategia es no hacernos daño. Perfecto. Kumbaya. Ese no es el mundo que tenemos. El mundo que tenemos es que hay personas que siguen siendo tribales,
al punto, no solo tribales de que aman más a su hijo más que al hijo del otro, porque yo creo que todos somos tribales en ese sentido. Yo amo a mi hijo mucho más de lo que amo a un niño que no conozco. Y amo más a un niño que es mi vecino, al amigo de mi hijo, más que un otro niño en China, obvio. Yo creo que todo el mundo es así. Yo creo que eso es baseline humano. No podemos pretender que eso no sea cierto. Eso es cierto, pero eso no significa que yo categorizo al otro como alguien que no tenga dignidad, que no tenga valor y que hay que eliminarlo. Yo no lo hago, pero si otros grupos lo hacen y lo hacen conmigo o lo hacen con los míos, ¿cómo yo brego con esos otros grupos? Yo puedo decirle, no lo hagas. Yo puedo decirle, no tiene sentido. Yo puedo decirle, está siendo un mal cristiano. Y él me va a decir, yo no soy cristiano, me importa tres carajos. Y esto es lo que es. Y ese es el mundo real. ¿Cómo se brega con ese mundo? La nación modelo y ejemplo de gobierno democrático, el paradigma de respeto a la dignidad del ser humano y de circunspección en el manejo de conflictos entre naciones. Resulta que es el país que interna e internacionalmente promueve la inestabilidad, el menosprecio a la vida y a la dignidad humana, así como el abandono de la razón y el respeto mutuo en el manejo de conflictos entre ciudadanos y naciones. En cambio, optó por sustituirla por la fuerza y la convivencia propia. Las señales de decadencia y derrumbe de lo que una vez fue un gran imperio, no solo de fuerza, sino también de razón y progreso, son obvios. Estados Unidos decidió destruirse a sí mismo. Qué gran tragedia para la humanidad. Hay otros elementos de los problemas internos domésticos en los Estados Unidos, que no voy a entrar en eso, que quizás él está haciendo alusión a esas otras cosas para incluirlas aquí en esta nota y en esta expresión de que el imperio está en decadencia. Pero curiosamente saca la nota haciendo, ¿verdad?, referencia, partiendo del punto del evento que sucedió el sábado, donde Estados Unidos atacó a Irán. O sea que eso, él está categorizándolo como un acto incorrecto, como un acto que no representa los valores que debe representar la nación estadounidense o que en algún momento representó como el estándar moral del mundo. O sea que está categorizando que ese acto ofensivo de destruir el programa nuclear de un enemigo no porque lo señalamos y nos cae mal, cerramos los ojos y tocamos el mapa y Irán me cae mal, enemigo, sino un enemigo que es un tirano, que abusa de sus ciudadanos, que no le da derechos a las mujeres, que abusa de los que son distintos, de los otros. Ellos son los que abusan de los otros. Ellos son los que establecen que no puedes tener distintas religiones en el país, que persiguen a cristianos, que persiguen a judíos, que financian a terroristas para destruir el Estado de Israel y destruir a los judíos por todas partes del mundo. Pues ese enemigo hay que asegurarnos, ese tirano hay que asegurarnos de que no tenga más fuerza. ¿Por qué piensan que el diálogo o la diplomacia de forma vacía va a solucionar estos problemas? Tú puedes hablar y hablar. ¿Qué pasa si tú hablas, llegas a un acuerdo y no te hacen caso y hacen un ataque terrorista? Llegas a un acuerdo, siguen violando derechos humanos. ¿Cómo ellos violan? Irán viola derechos humanos todos los días. Y no tienen consecuencias. Y no estoy diciendo que hay que meterse a cambiar el régimen ni nada de eso. No porque no sea moral, sino porque quizás no es prudente, no es el momento, porque puede que lo que salga sea peor. Pero no es porque sea inmoral. Es moral destruir a los que son malos. Es moral utilizar la fuerza para prevenir de que tiranos hagan tiranías. Y yo creo que esa mentalidad del ay bendito, que la quiero traer, ¿verdad?, aterrizarla a Puerto Rico, porque creo que no estamos pensando bien el papel importantísimo que juega la fuerza utilizada responsablemente, es lo importante, utilizada responsablemente para asegurarnos que tenemos una sociedad pacífica y estable, para asegurarnos que exista la paz. Lo que estamos diciendo, lo que estoy tratando de decir es que la paz no viene del Cumbayá. La paz no viene de diálogos vacíos, ni de diplomacia vacía. La paz viene cuando los responsables, los buenos, tienen la fuerza y la saben utilizar responsablemente. No abusan de ellas, pero saben
que hay momentos que la tienen que usar para asegurarse que los tiranos y los criminales no abusen de las personas decentes. Que yo voy a usar la fuerza para asegurarme que los criminales no abusen de los inocentes en la sociedad. Y que yo no voy a estar dialogando perpetuamente y que cuando el criminal se pase por buen sitio los acuerdos, se pase por buen sitio los diálogos, se pase por buen sitio la diplomacia, yo diga, bueno, tenemos que seguir dialogando, no voy a usar la fuerza. O sea que nunca va a haber consecuencias del diálogo. Entonces, como el diálogo tiene fuerza, como el diálogo tiene legitimidad, ¿cómo produce algo? El diálogo produce algo, el diálogo tiene valor cuando los resultados del diálogo son violados y resulta en consecuencias que son por la fuerza. Ese es el punto de la diplomacia. Eso es lo que explicaba el presidente Reagan de cómo es que se hace peace through strength, la paz a través de la fuerza. Aquí él tiene esta frase que dice, "We know only too well that war comes not when the forces of freedom are strong, but when they are weak. It is then that tyrants are tempted." Nosotros sabemos muy bien que la guerra no viene cuando las fuerzas de la libertad son fuertes, sino que vienen cuando las fuerzas de la libertad son débiles, porque eso tienta al tirano, invita al tirano, le dice, vente, lo que yo voy a tratar de dialogar y tú puedes seguir tratando cosas, yo voy a seguir tratando de dialogar y nunca voy a utilizar la fuerza. Nunca la voy a utilizar porque creo que es inmoral utilizarla. En ocasiones es inmoral utilizarla, pero no siempre es inmoral utilizarla. En ocasiones es moral utilizarla, pero no debes utilizarla porque no estás capacitado para hacerlo de manera responsable, porque puedes provocar un... Todas esas cosas son ciertas. Y por eso él dice, tenemos que ponernos en la posición para cuando sea necesario y sea moral utilizar la fuerza, utilizarla. Vamos a escuchar qué tiene que decir aquí el presidente Reagan. You will hear during your career, as I've heard during times in my life, that maintaining the military at peak readiness, keeping our forces trained and supplied with the best weapons and equipment is too costly. Well, I say it is too costly for America not to be prepared. As presidents since Washington have noted, the way to prevent war is to be prepared for it. President Ronald Reagan believed that the surest path to peace was not through appeasement, but through strength. His principle of peace through strength wasn't about conflict. It was about diplomacy and defending freedom. His leadership reminded the world that a strong America is a force for peace and stability. O sea que hay que invertir en nuestra fuerza, hay que desarrollar nuestras tecnologías, hay que estar preparado para la batalla cuando la batalla sea necesario. Y no vamos a utilizarla, vamos a tratar de utilizar la diplomacia, pero que quien esté negociando con nosotros entienda que nosotros tenemos la tecnología, las capacidades y la disposición de hacer valer los acuerdos. Lo que significa que en ocasiones sí hay que utilizar la fuerza. Eso me acuerda a este clip que sabemos que se fue viral entre el sheriff de Osceola County cuando estaba el debate de las motoritas y la ex senadora Zoela Boy, que luego resultó que el sheriff era un violador de la ley, o alegadamente un violador de la ley, y está pasando por un proceso. Pero quiero que lo contrastemos esta insistencia, ¿verdad?, del diálogo en los temas domésticos, cómo es el equivalente a la diplomacia en los temas internacionales y cómo es esta obsesión, esta idea, este pensamiento de que el diálogo y la diplomacia son como mágicos. Son mágicos y solamente hay que seguir hablando y que la fuerza nunca juega un papel. Lo que quiero hacerle es, yo he estado del lado también de ley y orden por muchos años y una de las cosas que hay que en algunas ocasiones dialogar, a mí me parece que usted no está abierto o no estuvo en aquella ocasión abierto al diálogo con este muchacho. ¿Tú sabes lo que pasa? Que el terrorista, uno nunca hace negocio. Pero no me lo La no ley y las órdenes terrorista. están para...
Señora, por eso tú vives allá y yo vivo acá. Pero usted lo está llamando no vamos a terrorista. negociar con esa gente, cero tolerancia. Por eso Puerto Rico está como está. Usted, Gente como tú, wow. con ese Déjame preguntarle algo. pensamiento. Pero déjame preguntarle si le llamó terrorista a Ray Charlie. ¿Usted le está llamando Es terrorista a un Ray acto Charlie? terrorístico cuando la gente se apodera en las calles y estorba la paz del ciudadano que está pagando los impuestos y que viven tranquilamente. Sheriff. Tú quieres eso, te quedas ahí, acepta a Ray Charlie, empodéralo, que No. haz lo que quieras. Pero aquí que no las vengan cosas con se hacen esa en poca orden. vergüenza. Y yo creo que, ¿verdad? Es similar a lo que le está mencionando, de que cuando tú no haces cumplir las reglas, cuando tú continuamente lo que dices es diálogo y diálogo y diálogo, y yo no estoy diciendo que no hay espacio para el diálogo ni la diplomacia, sí hay espacio, pero que sea siempre, que esa siempre sea la respuesta, que cada vez que alguien dice voy a utilizar la fuerza, dice no puedes utilizar la fuerza, diálogo. Al final lo que estás es priorizando al tirano en los casos internacionales, al criminal en los casos domésticos, por encima del decente, de la persona que no está haciendo daño. Porque lo que estás es estableciendo que ese criminal o ese tirano tiene espacio para seguir actuando de esa manera sin atentarse, sin enfrentarse, sin asumir consecuencias mayores. Pues estás escogiendo, priorizando al criminal y al tirano por encima del ciudadano inocente, el ciudadano bueno, normal. Y yo creo que lo que se está presentando hoy en día es que las personas que siempre están pidiendo diálogo, diplomacia, o que dicen yo no creo en la guerra, o yo no creo en las armas, yo no creo en estas cosas, se presentan que están en una montaña moral, que ellos son mejores seres humanos que tú, porque ellos no creen en la violencia nunca. Eso es lo que uno le pudiese llamar, ¿verdad?, un pacifista, que nunca existe razón para la violencia, ni en defensa, ni en ofensa preventiva. No existe espacio porque el diálogo y la diplomacia lo resuelven todo siempre. Vamos a escuchar aquí qué tiene que decir el filósofo Sam Harris sobre esa lógica que es irracional del pacifista y cómo se parece más a un parásito en el sentido de que depende que de otras personas entonces asuman los riesgos por ellos. The first thing to bracket this conversation with is an acknowledgement that pacifism, as much as it seems to have real spiritual bona fides, is not an ethical position that is easy to defend. I mean, when Gandhi was asked, Orwell. Lo primero que él dice es que, aunque a simple vista el pacifismo parece como la posición óptima, ética y moral, él dice, en realidad es una posición que no es defendible éticamente. Va a explicar ahora por qué. Wrote about this quite sneeringly. When Gandhi was asked, what the Jews of Europe should do in the face of the Third Reich, he said that they should have walked willingly into the gas chambers so as to arouse the rest of the world to arouse the conscience of the rest of the world. But that demands the follow-up question, which is, what is... Entonces él dice que el pacifista, como un Gandhi, le preguntaban, ¿verdad?, que los judíos que estaban en la Alemania nazi, cómo debieron haber respondido, y decía, bueno, pues tenían que caminar voluntariamente a las cámaras de gas y a ser torturados, ¿verdad? En vez de utilizar la violencia para defenderse, como que tenían que caminar voluntariamente hacia las cámaras de gas, y que ese acto iba a provocar una reacción internacional en las personas que lo estaban viendo, y que eso iba a ser su defensa, la reacción, la inspiración que iba a provocar en otros. What is the rest of the world to do with their aroused consciences if they're also pacifists, right? I mean, what pacifism is... Y entonces lo que pregunta Sam Harris es, ok, pero ¿qué iba a provocar esa inspiración en los demás, en la comunidad internacional, si tú supuestamente estás diciendo que el pacifismo es lo más moral? O sea, que si la comunidad internacional fuese también pacifistas y vieran que está sucediendo eso, ¿cómo la comunidad internacional iba entonces a poder ayudar a los judíos si no iban a estar dispuestos a utilizar la fuerza tampoco, porque son pacifistas? Is a willingness to let the thugs inherit the earth, right? Entonces lo que dice, mira, lo que en verdad el pacifista está permitiendo, o por lo que está abogando sin darse cuenta, es que los thugs, los criminales, los abusadores, los tiranos sean los que
se apoderan de la tierra. Son los que se convierten los líderes y son los que tienen la herencia de la tierra. Es de ellos, le pertenece, se apropien de la tierra. If you're willing to let your, wife and children be raped and decapitated in front of your eyes, and you're not going to lift a finger to protect them because you're a pacifist, yes, maybe you have not got your hands dirty on one level, but you represent a kind of ethical singularity on another, and that's an event horizon no one should want to disappear through. Right? So que al final del día, la paz y la estabilidad, que es la que todos o la mayoría de nosotros deseamos, las personas decentes deseamos, que odiamos la violencia, que odiamos la guerra. Tenemos que entender que lo que estamos buscando no es producto de la intención de que eso suceda, sino que es producto de que en ocasiones hay que utilizar la fuerza. Y hay que ser fuerte, hay que desarrollar la tecnología, hay que desarrollar las capacidades y desarrollar la madurez y los protocolos correctos para ser responsables en cómo se utiliza y no convertirnos en los abusadores que nosotros rechazamos. Y yo creo que esas son críticas válidas. Asegurarnos que no estamos convirtiéndonos en los tiranos. Me parece extremadamente correcta esa reflexión. Pero que esa reflexión no confunda el abuso de la fuerza con el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, no todo uso de fuerza es un abuso de fuerza. Y no todo de uso de fuerza es inmoral. Porque si lo fuese, la posición correcta fuese la pacifista de nunca utilizar la fuerza y abrirle camino a los criminales que le importa 3 pepinos la moralidad y abusar de ti y quedarse contigo y matarte o esclavizarte o lo que fuese, lo que ellos desean. Por eso es que ellos dicen, si tú tienes esta idea, tú lo que estás es abriéndole camino al criminal. O sea que si tú estás dispuesto y nunca estás dispuesto a atacar a regímenes tiranos como Irán responsablemente, pero nunca estás dispuesto a hacerlo y siempre vas a señalarlo como un acto inmoral, o si tú nunca estás dispuesto a que la policía en Puerto Rico utilice su fuerza para detener a los criminales, para detener a los antisociales y erráticos que ponen la vida de todos nosotros en riesgo, si tú nunca estás dispuesto a reconocer que eso es un acto moral, tú lo que estás es abriéndole las puertas para que los criminales y los tiranos sean los que se apoderen de la tierra. No vas a provocar paz, vas a provocar más sufrimiento, más tiranía, más criminalidad. Porque hay que reconocer que la fuerza juega un papel, tiene que ser bien dirigida, tiene que ser utilizada responsablemente. No me malinterprete. Tiene que ser utilizada responsablemente. Pero pretender que lo que estamos buscando se consigue únicamente, principalmente, con diálogo, con diplomacia y con kumbaya, es no saber con quién tú estás hablando, es no reconocer el mundo real en el que vivimos. Es un acto suicida, es empatía suicida. Y la vemos por todos lados. Por eso la asocio con el ay bendito, porque el ay bendito es empatía suicida. El ay bendito es priorizar al criminal por encima del decente. Porque ay bendito, no pasaré la mano, dialoga, siempre dialoga. No. En ocasiones hay que usar la fuerza para asegurarnos que ese comportamiento es minimizado, es mitigado, es apartado, es aislado para que los decentes tengan un espacio, una sociedad estable y pacífica en la cual vivir. Nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, déjeme saber qué usted piensa, compártalo para que más personas, ¿verdad?, se unan a la comunidad, se sigan exponiendo a estas ideas. Nos vemos la próxima. Bye.